a William Sacher, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Quito. Es investigador en temas mineros, tiene una amplia formación y experiencia en temas mineros, pues es ingeniero en hidráulica e hidrología, máster en mecánica geofísica y medio ambiente en la Universidad de Grenoble en Francia, y tiene un PhD en ciencias de la atmósfera y de los océanos en McGill University en Quebec. Bienvenido, doctor Sacher. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta apuesta que el gobierno, no solamente de Lenín Moreno, el gobierno de Rafael Correa, ha iniciado y lleva adelante en la minería. Se ha señalado en una serie de eventos que se han dado a lo largo de la última década la importancia estratégica que tendría para Ecuador la minería, que de alguna manera vendría a compartir con el petróleo, sino a desplazarlo en importancia para la economía nacional. Pero lo cierto es que hay una amplia resistencia a este tema, una oposición permanente por parte de la población que se extiende no solamente a proyectos mineros, sino también a proyectos petroleros por las experiencias que ya se han vivido en Ecuador y que se viven en otros países del mundo. Quisiéramos conocer su punto de vista y vamos a entrar en algunos detalles sobre estos temas. Muy buenos días a todas y todos los oyentes, muy buenos días. Muchas gracias por abrir un espacio a un debate sobre este sector megaminero que está cobrando cada rato más importancia y que, como usted bien lo señala, ha cobrando cada vez más importancia a lo largo de las últimas 2 décadas, incluso 3, si es que contaríamos los primeros trabajos de exploración que se han realizado a lo largo y ancho del país. Usted ha aludido a varias dimensiones acerca de este sector económico, esta gran actividad productiva que es la minería a gran escala. A nivel económico, sí podemos decir, para empezar, si es que queremos empezar por algún lado, porque podemos hablar de economía, de impactos socioambientales, podemos hablar de impactos políticos, podemos hablar del futuro, del proyecto de sociedad que tiene el Ecuador y cómo la minería, en qué sentido la minería, la megaminería que se está visorando va a poder impactar. A nivel económico, solo para citar algunas cifras, hemos realizado un pequeño estudio que intentó establecer una suerte de análisis costo-beneficio completo, es decir, integrando una serie de costos que en general no se incluyen, no se consideran, que tienen que ver con los gastos de restauración, ¿no? Los gastos de restauración de los sitios contaminados, la evasión fiscal, los costos de luz y de agua, los costos escondidos, como es, por ejemplo, los préstamos que el Estado contrata para construir mega infraestructuras energéticas y de transportes, que son precondiciones necesarias para que la megaminería pueda tomar lugar. Y así sucesivamente. Nosotros llegamos a que, al menos, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, la megaminería en términos económicos ni siquiera alcanza los costos que va a implicar para el Estado ecuatoriano. Digamos que en el balance global la megaminería es un mal negocio. En las cifras oficiales, nunca, porque en las cifras oficiales no se suelen tomar esta serie de costos que, sin embargo, en la realidad se manifiestan. Y eso no incluye, por ejemplo, los costos que implican los accidentes. Y sabemos que grandes accidentes alrededor de proyectos mineros son recurrentes. Hace apenas un mes hubo en Brasil un nuevo accidente, una rotura de dique de colas, como las que, por ejemplo, la empresa INV Metal quiere instalar allá en el páramo de Quimsacocha. En Quimsacocha sería algo similar a esta instalación que colapsó en Brasil hace poco. Exactamente, porque bueno, son los llamados diques de colas, que son lodos contaminados que las empresas tienen que almacenar en algún lugar.
¿sí? Y contienen estos metales pesados. Contienen una serie de químicos, de metales en general, porque bueno, los yacimientos de donde se sacan los metales contienen una serie de otros minerales que son problemáticos para los ecosistemas y la salud humana. Vamos a ir poco a poco descendiendo, aterrizando en este tema para concentrarnos finalmente en Quimsacocha, que es además la noticia del día. Pero quisiera yo refrescar para nuestros oyentes algo que informamos el día de ayer. En unas 50 ciudades en el mundo, en Europa, en América, en los 5 continentes en realidad, hubo manifestaciones de jóvenes y segmentos muy jóvenes que salieron a protestar con respecto a las acciones que contribuyen al calentamiento global. La Tierra, nuestro planeta, se encuentra en un real riesgo de sufrir catástrofes en largo plazo. No se trata de ciencia ficción, son hechos que de alguna manera los vamos viviendo y sintiendo en todos los puntos del planeta año a año. ¿Cómo ingresa dentro de esto la minería? Bueno, en general la minería es una gran consumidora de energía. Imagínense, para realizar estos agujeros, por ejemplo, en el caso de la mina a cielo abierto, estos enormes cráteres que hay que excavar de kilómetros de diámetros, cientos de metros de profundidad, se necesita de movilizar una enorme cantidad de energía, o para hacer estos túneles como se quiere hacer aquí en el páramo de Quimsacocha, se necesita un despliegue energético descomunal. Y eso implica sacar la energía de algún lugar. ¿Sí? En general, gran parte de la energía proviene de la quema de combustibles fósiles. Luego tenemos el transporte, ¿no?, de la exportación de los minerales, que implica también un gran consumo de combustibles fósiles. Así sucesivamente. Pero el otro factor de afectar lo que es este pulmón del mundo, que es la vegetación, la flora, en proyectos como los que están realizándose en el sur del país, en Zamora. Claramente hay una afectación a los sumideros de carbono, que implica, digamos, un impacto en cuanto a la vulneración, ¿no?, de la capacidad de la atmósfera digamos, en acumular gases de efecto invernadero. Pero creo que lo más importante es entender que la megaminería finalmente es parte de este gran sistema que apunta a unas destrucciones a gran escala. Y que pueden alcanzar una escala que, como en el caso del cambio climático, creemos que estamos en una afectación a nivel planetario. Con la megaminería no estamos a un efecto planetario, pero estamos con un efecto más tangible, con unas contaminaciones a gran escala de ecosistemas, de zonas de fuentes de agua, que van a tener una influencia mucho más allá de la misma área del emprendimiento industrial del proyecto. En este acercamiento hacia el país, recordamos, debe haber sido casi hace 10 años, pues era en los inicios del gobierno de Rafael Correa. Fuimos invitados a un seminario sobre minería en la ciudad de Manta, organizado por la Cámara de la Minería y el Gobierno Nacional, en el cual presentaron, por lo menos para nuestro conocimiento, por primera ocasión, ese gran proyecto minero que proponía el gobierno de Rafael Correa. Si no recordamos mal, hablaban de que el país podría obtener réditos del orden de $600,000 millones en el total de proyectos mineros que podrían desarrollarse. Cifras realmente astronómicas, cuando en el Ecuador estamos muy preocupados por tener una deuda externa del orden de los $50,000 millones, para poner alguna cifra, pues mucho se debate sobre la misma también. En todo caso, a su mejor entender, doctor Sacher, ¿cuál es el impacto económico que los proyectos mineros o la minería a gran escala podrían tener en el país? Bueno, estas cifras solamente hacen una multiplicación de los totales estimados de los minerales que se encuentran en el subsuelo, por los precios en los mercados internacionales. Pero como yo le mencioné anteriormente, no incluyen una serie de costos que históricamente la minería a gran escala en todas partes del mundo donde se implementó ha generado. Digamos que ponen en la contabilidad solamente el haber y no el debe, para hablar contablemente. Sí, y a pesar de que tal vez en el Ecuador las empresas tienen que pagar una serie de impuestos, además de las regalías, pues cuando hacemos el conteo, como le digo, incluyendo esta serie de costos en los cuales, además de la cuestión de la evasión fiscal de luz, de agua, que las empresas no suelen pagar, de los costos de restauración, tenemos que implicar los costos en salud también, que van a implicar la afectación a la salud
salud pública. Solo un detallito para mencionarle. Un país como Canadá, que a menudo es citado como un país ejemplar. Un país en el cual usted obtuvo su PhD y es un país eminentemente minero. Totalmente, totalmente. Y es un país que a menudo está presentado por sus empresas como ejemplar en términos de manejo de la megaminería, de manejo que se dice sustentable o responsable, con grandes comillas yo les pondría. ¿Qué tenemos en este país? Tenemos un saldo de 10.000 minas abandonadas. Tenemos un país que evaluaciones muy conservadoras han llegado a la cifra de $6.000 millones en costos de remediación de estos sitios mineros abandonados. Diques de colas, como se quiere hacer aquí en el páramo de Quimsacocha, de emprendedores mineros que han abandonado estos diques de colas. ¿Y ahora a cargo de quién está la restauración de estos sitios para que no se siga contaminando las aguas? Canadá, a pesar de toda la alta tecnología que supuestamente ponen los proyectos mineros, está con un saldo ecológico muy negativo. Y además de eso, tenemos estos accidentes que mencionaba anteriormente. También les tenemos en Canadá, no solamente en Brasil. Tuvimos un accidente en Mount Paule en 2014. ¿Sí? Así es. Se argumenta mucho aquí en Ecuador por parte de los sectores mineros y del gobierno de que hay minería responsable y imaginamos que la otra será irresponsable. ¿Hay realmente esta posibilidad de que exista minería responsable, entendiéndose por esto que pueda ser por lo menos no agresiva? Pensaríamos que amigable con el ambiente no se podría utilizar, pero por lo menos no agresiva. ¿Hay sistemas de explotación minera que sean, digamos, no tan destructivas como se argumenta? Bueno, si existieran, uno podría también tal vez imaginar un sistema de tratamiento del agua ultra sofisticado, ya que devuelva el agua con una calidad aceptable al medio ambiente. Aun si estos sistemas existieran, no se les implementarían, porque eso haría que el proyecto no sea rentable. Y además, como le digo, tenemos la experiencia alrededor del mundo, y no solamente en países como el Ecuador, ¿no?, que cuentan con una institucionalidad de algún modo débil, sino también en países como Canadá, con una institucionalidad sumamente fuerte, se supone. Lo que observamos es que la megaminería implica destrucciones, implica impactos en términos de desforestación, como usted lo dijo, en afectación a la biodiversidad, destrucción de comunidad, de territorios, destrucción de culturas, destrucción de tejidos sociales. En cuanto a impactos, en cuanto a contaminación del agua, de superficie, subterránea. Impactos en cuanto a una distorsión a nivel de los sectores económicos locales, impactos en términos de género, ¿ya?, con unas afectaciones específicas a las mujeres, unas afectaciones específicas a niños y niñas en términos de salud pública, una destrucción de ecosistemas únicos. Eso es el saldo de la megaminería a nivel internacional. Entonces, hablar de minería sustentable o responsable, me parece que no hay sustento para esta sustentabilidad, justamente cuando uno observa la documentación a nivel internacional existente. Ahora, ¿cuál es la situación de Ecuador? Ecuador viene promoviendo estos proyectos con intensidad en la última década. No ha cambiado el curso de los mismos en el gobierno de Lenín Moreno, ha sido una especie de continuación. Allí tenemos la presencia de un personaje, Carlos Pérez, que es el ministro de Energía y Minas, quien evidentemente apoya y de manera muy abierta los proyectos mineros. Ecuador, y de vez en cuando lo vemos en los titulares de los medios de comunicación, recibe regalías anticipadas, 60 millones, 20 millones, no sabemos exactamente cuánto, y esto genera compromisos con las compañías mineras que están en sitios como Quimsacocha, que están en Fruta del Norte, que están en Río Blanco y en tantos lugares del país. También hay compromisos muy importantes con la China que se tradujeron en acuerdos financieros muy onerosos desde el punto de vista financiero y después compromisos a futuro tanto en minería como en petróleo. ¿Cuál es la situación de Ecuador? ¿Qué tanto compromiso como Estado, como gobierno tiene por toda esta serie de anticipos y compromisos previos? Bueno, es obvio que las regalías anticipadas que se han
que las empresas, por ejemplo, en el caso de Mirador, Tongling y CRCC, empresas transnacionales chinas, o en el caso de Fruta del Norte, la sueco-canadiense Lundin Gold, pues representan decenas de millones de dólares de regalías anticipadas, es decir, son regalías pagadas antes de siquiera se extraiga el primer gramo de mineral. Entonces, bueno, en este caso uno puede preguntarse hasta dónde ha ido estos montos. El problema que tengo es que después de búsquedas internet, ¿no?, en varias instituciones del Estado, yo no he podido ver hasta ahora una hoja que establezca los gastos, ¿no?, que se han efectuado a partir de este presupuesto que ha representado las regalías anticipadas, ¿no? Y tanto en gobiernos anteriores como el gobierno actual. Hay también una serie de problemas en términos de retención de información alrededor de este sector que es la megaminería. Tenemos un problema que sí rebasa de largo las administraciones, los gobiernos que están en el lugar en este momento. Estamos hablando de proyectos que en el caso de Quimsacocha, por ejemplo, de La Mararga, sería de 12 años. En el caso de Mirador estamos hablando de 30 años. Ya estamos hablando de una apuesta para décadas, ¿no? Y una apuesta no solamente en términos políticos o económicos, también es una apuesta en términos ambientales, porque esta destrucción que la megaminería va a implicar, pues es una destrucción que va a manifestarse no para décadas, sino para siglos, porque estos botaderos que se dejan en el lugar de millones de metros cúbicos de lodos contaminados se quedan mucho después de que las empresas se vayan. Con estos proyectos mineros, con estas cifras que deslumbran, cifras que, como usted lo señala, hablan solamente de los aspectos positivos, ¿cuánto dinero queda en el país y cuánto se va? Es decir, ¿quién tiene un mayor beneficio? ¿Las empresas mineras o el Estado que da su subsuelo para que lo explote? Le voy a hacer una respuesta de sentido común. Si las empresas no se llevarían la parte del león, como se dice, no vendrían al país. ¿Ya? El problema es que además estas empresas gozan de una capacidad de influencia política inestimable. No se puede comensurar su capacidad de influencia. En general, estamos hablando de empresas transnacionales, cuyos ingresos representan una parte sustancial del mismo PIB de un país como el Ecuador. ¿Cómo vamos a controlar ese tipo de actores con las redes transnacionales a las cuales están conectadas? Con su capacidad de influencia que implica actores de mucho poder a nivel internacional. Eso es la realidad. Estos actores, a pesar de que tal vez, incluso a veces según la ley, tienen una serie de obligaciones de responsabilidades, tienen la capacidad de evadir todo tipo de responsabilidad que se les quiere imponer. Eso es la realidad de estos sectores extractivos transnacionales. Tienen además poderosos equipos de lobbying, como se llama en materia política. Tienen una capacidad de lobbying, lo cual es una fuerza de presión oficial, y tienen una capacidad de presión oculta. Hay una pregunta que más que con política o políticas de Estado tiene que ver con tecnología. Se habla mucho de que el negocio de la minería en buena parte se lo esconde en los metales preciosos, el oro, la plata, el cobre, por la importancia que tiene desde el punto de vista tecnológico, pero que hay otro aspecto oculto dentro de esto que en algunas ocasiones puede ser más importante, pero que los gobiernos por ignorancia o por omisión culposa lo pasan por alto. Es el tema de las tierras raras. Itrio, lantano, cerio y otros 15 elementos que son sumamente importantes en desarrollos tecnológicos actuales en alta tecnología. ¿Qué importancia tiene este aspecto y lo están enfocando correctamente los gobiernos en Latinoamérica? Bueno, en general es obvio que los yacimientos contienen una serie de minerales, los cuales contienen una serie de metales potencialmente explotables desde un punto de vista económico. Ahora, el problema que tenemos es que ¿quién se va a encargar de monitorear la producción? En el caso de Quimsacocha, por ejemplo, va a ser de la pasta Doré,
que es este concentrado de minerales que va a contener una serie de minerales, de metales y que va a ser exportada. ¿Quién va a controlar los volúmenes de producción? En Río Blanco, para corroborar lo que usted está señalando, en Río Blanco, otro proyecto minero, acá en la zona de Molleturo, justamente se paró cuando vino una acción del juez, pero en las semanas previas volquetas llenas de material salían. Pero no solamente en términos cuantitativos. Absolutamente sin ningún control, sino más que eso, disuadiendo, distrayendo a la población de lo que estaba pasando. Sí, pero lo que quiero decir es que no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, para responder a su pregunta. Es decir, en qué medida el país cuenta con la capacidad, con los recursos humanos, como se les suelen llamar, con la capacidad técnica para monitorear lo que va a salir de las entidades de producción minera que se quieren instalar en el país. ¿Qué tipo de capacidad técnica vamos a tener para entender los procedimientos químicos e industriales que implica esta gran minería? Esto no existe. Esto no existe. Entonces, además del poder del cual gozan las empresas en sus concesiones, que muy pronto se vuelven un nuevo país dentro del país, unas enclaves, pues luego estas empresas pueden modificar fácilmente sus cifras de producción en términos cuantitativos y cualitativos, lo cual implica que se exporta unas cantidades y calidades de minerales que no se pueden controlar. Por lo tanto, hay una pérdida neta por el país. Volviendo al tema de estos costos ocultos que no se los visibiliza de la minería y a la contribución de la minería al calentamiento global, tenemos un dato muy importante. Agradecemos a Enrique Serrano que nos ha hecho llegar con respecto al proyecto Cóndor Mirador y Fruta del Norte. Se ha instalado una línea de energía, línea denominada Tadai-Bomboiza, que dará energía por 90 megavatios a este proyecto minero, una línea con dedicatoria al proyecto minero. Para dimensionar, 90 megavatios es la cantidad de energía, incluso mayor, que administra la empresa eléctrica regional Centro Sur, que sirve a las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Por eso es que vale hablar de megaminería. Una minería que implica una movilización de energía, de agua, una generación de millones de metros cúbicos de desechos. Eso es el legado que queremos dejar a las generaciones futuras aquí en el Ecuador con estos megaproyectos. Lleguemos Eso es la realidad. A Quimsacocha, doctor Sacher. Usted conoce el sitio, Sí. ha estado por allí. Sí. ¿Qué importancia tiene como humedal? ¿Cuáles son los efectos de si eventualmente se permite efectivamente estos proyectos que podrían darse? En términos generales, hacer megaminería en las partes altas de las cuencas hidrográficas, como se quiere hacer con el proyecto Loma Larga, es una locura. Es una locura. Es instalar bombas de tiempos en términos de contaminación en los sitios más sensibles en términos de formación de las aguas que consumimos. Eso es la realidad. Eso es la realidad. Y eso no ocurre solamente aquí en el Azuay. Ocurre a lo largo y ancho del país. En la zona alta de la llanura de Tarqui, que la gente de esta ciudad y de esta provincia conocemos, tiene un conocimiento muy claro. Estos son hechos de que este humedal de Quimsacocha alimenta al río Irquis, al río Tarqui, que es uno de los 4 ríos emblemáticos de esta ciudad. Es decir, no es una amenaza falsa, ni mucho menos, no es propaganda política, como dicen las compañías mineras. Lo que se está haciendo con respecto a Quimsacocha es una amenaza real que será definida por parte de la población del Cantón Girón en esta consulta popular el 24 de marzo. Es una amenaza para las próximas décadas, sino siglos. Bien, queremos agradecerle. Han escuchado al ingeniero de origen francés, William Sacher, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Quito, con una amplia formación y experiencia en el campo minero, ingeniero en hidráulica, hidrología, máster en mecánica, geofísica, medioambiental, PhD en ciencias de la atmósfera y de los océanos. Economía también. Y en economía también, a quien agradecemos por su presencia.